Hola, mis chiquitos bellos. Sé que ya tienen mucha idea sobre lo que corresponde a la concordancia a partir de los videitos que han observado y han visto. No obstante, mis amorelitos, vamos a recapitular un poquitico y vamos a entonces a resumir lo más importante que tiene que ver con la concordancia. Cuando nosotros hablamos de concordancia, como su nombre lo dice, que concuerde y que tiene que concordar las palabras para que tengan sentido. Y para que tengan sentido, generalmente nosotros lo que hacemos es que o hablamos en el mismo género o hablamos en el mismo número. Y cuando estamos hablando así, en ese mismo, conservando ese grado y ese sentido, pues le damos concordancia. Es decir, logramos que nos puedan entender y comprender un mensaje o lo que estamos escribiendo. Muy bien, entonces vamos a mirar esta oración que dice el carro rojo es grande. Entonces vamos a analizarla para comprender un poquito mejor. El corresponde entonces a un artículo masculino en singular. Miren que en singular porque estoy hablando de uno solo, ¿cierto? Masculino porque se refiere a él. Y es un artículo porque en este caso está acompañando o me ayuda a mencionar un objeto, un sustantivo o un animal. Si yo digo el perro, pues me ayuda a mencionar un animal. Si yo digo el carro, me ayuda a mencionar un objeto. Si yo digo el león, me ayuda a mencionar también un animal, ¿cierto? Muy bien. Carro, en este caso, es el nombre de algo. Y cuando nosotros mencionamos un nombre, entonces estamos hablando de los sustantivos. En este caso sería un sustantivo que está en masculino porque miren, carro, y está en singular porque está mencionando uno solo. Rojo es el adjetivo porque me está diciendo cómo es el carro. ¿Cómo es el carro? Rojo. Entonces sería un adjetivo masculino en singular. Miren aquí que tengo el artículo en singular, el sustantivo en singular y el adjetivo en singular. Es, en este caso, sería el verbo. Y grande también corresponde a otro adjetivo masculino en singular. Estoy guardando la coherencia, el sentido y la concordancia porque estoy manejando, ¿cierto?, el mismo sentido. Es decir, si estoy hablando del masculino, todo en masculino, y si estoy hablando todo en singular, todo en singular. ¿Qué pasaría si yo cambio algo? Por ejemplo, si nosotros decimos el carro rojo son grande. Si notan que ahí en ese caso no tiene algo no tiene sentido y se debe precisamente porque no tendría concordancia, no estamos hablando ni del mismo género, que puede ser masculino o femenino, ni del mismo número, que puede ser singular o puede ser plural. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo quedaría esta oración en plural. En este caso, nosotros teníamos el. Ahora, los, que sería entonces el artículo, pero en este caso masculino, pero en plural. Carros sería entonces el sustantivo masculino y el plural. Rojos sigue siendo entonces el adjetivo, pero en este caso estaría en masculino en plural. Son es el verbo, pero aquí el verbo ya está conjugado para que sea en plural, ¿cierto? Y grandes en este caso también sería un adjetivo masculino en plural. ¿Listo? Noten cómo en el anterior nosotros teníamos en singular y aquí ya está todo en plural. Y debe concordar para que tenga sentido. Recuerden, no podríamos decir el carros rojos son grandes. No tiene sentido. Ni tampoco puedo cambiar ni el adjetivo ni tampoco el verbo porque no me quedaría con sentido. ¿Qué pasaría si yo digo los carros rojos es grandes? No tiene sentido. Algo pierde la hilación del texto. Entonces, de eso se trata la concordancia, que si estoy hablando en masculino, se sigue hablando en masculino, y que si estoy hablando en plural o en singular, se sigue hablando en el mismo sentido. Vamos a recordar un poquito cada uno de estos elementos, cada una de las partes que conforman una oración, para recordar y para que lo tengamos muy presente. Entonces, respecto a los artículos, son palabras que acompañan, ¿cierto?, generalmente a un sustantivo, es decir, al nombre de una persona, un animal o una cosa. Generalmente estos artículos para el femenino son en singular la y una. La gata, una gata, se refiere a una sola.
Y para el plural, las y unas. Las gatas, unas gatas. Entonces recordemos, los artículos para el femenino en singular son la y una. Y para el femenino en plural son las y unas. Ahora, ¿qué sucede con el masculino? Entonces, para el masculino, en singular es el y un. El elefante, un elefante, en singular. En plural, los elefantes, unos elefantes. Entonces, estos son los artículos para el singular, el, un, y para el plural, los y unos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los sustantivos? Los sustantivos, acordemos que es los nombres de todo cuanto existe, de todo cuanto está a nuestro alrededor. Gracias a los sustantivos podemos diferenciar todo lo que nos rodea. Yo puedo decir mesa, almohada, cama, silla, tenedor, pero ¿qué pasaría si solamente existiera un nombre para todo? Sería muy complicado para poder nosotros comprender y entender todo lo que nos rodea. Cuando nosotros encontramos algo le damos un nombre, ¿cierto? Cuando un científico descubre un hallazgo, le da un nombre y le da un nombre precisamente para que se identifique con relación al resto. Entonces, recordemos siempre, los sustantivos son nombres de todo cuanto existe, de todo cuanto nosotros vemos. Televisor, elefante, perro, gato, regla, todo cuanto tú veas tiene un nombre y ese nombre se llama sustantivo. Ahora, pueden estar en femenino o pueden estar en masculino. Miremos algunos ejemplos de sustantivos en femenino. La actriz. La es el artículo, está acompañando al sustantivo que en este caso sería actriz. La barbarie. La canción. La carpa. La cocina. La costumbre. La crisis. La duquesa. La edad. La epidermis. La esfinge. La eternidad. La fiesta, la hiena. Algunos sustantivos generalmente en femenino terminan en A, pero no todos. Miren como actriz es para el femenino y no termina en A, ¿cierto? Entonces recordemos que los sustantivos son nombres de todo cuanto existe y cuanto vemos. Todo lo que le coloquemos un nombre, eso es un sustantivo. Muy bien, y para el masculino veamos algunos ejemplos. Mire, el adorno. El es el artículo, el sustantivo sería adorno. El almíbar, el amanecer, el amor, el andador, el apunte, el árbol, el automóvil, el bolígrafo, el café, el calor, el camaleón, el camino, el carpintero, el carruaje. ¿Listo? Miren ahí en este caso, ¿cierto, mis amores lindos? Que estos son ejemplos de sustantivos en masculino. Yo puedo decir la gata, el gato. Gata termina en A y gato termina en O. Entonces, muchas veces nosotros descubrimos los sustantivos de esta manera muy fácil para saber si es femenino o masculino, porque generalmente los femeninos terminan en A y los masculinos terminan en O, pero no todas las veces, ¿listo? Hay sustantivos que nosotros tenemos que analizar. Ay, sí, ¿son del femenino o del masculino? Si yo digo luna, ¿femenino o masculino? Ajá, femenino, pero si yo digo sol, sol es masculino. Entonces nosotros ahí vamos identificando porque entonces no podría decir la sol. Me queda mal, ¿cierto? Pero yo digo el sol, por eso es masculino, le utilizo un artículo masculino. Y para la luna, artículo femenino, entonces digo la luna, no puedo decir el luna, me queda mal, ¿cierto? Para que entonces nosotros siempre tengamos en cuenta que si el sustantivo es femenino, el artículo también debe ser femenino para que tenga sentido. Eso es concordancia. Y si el artículo es masculino, si el sustantivo es masculino, el artículo también tiene que ser en masculino para que tenga concordancia. Muy bien. Entonces ya vemos artículos, sustantivos, sabemos que pueden ser femeninos, que pueden ser masculinos. También hay otras palabritas muy importantes que nosotros encontramos en un texto o cuando estamos generalmente hablando, contando, leyendo, que son los adjetivos. Hay algunos adjetivos también que yo los puedo clasificar en femeninos o en masculinos. Miramos algunos ejemplos de adjetivos femeninos. Alta, amplia, aterradora, bella, blanca, delicada, desordenada, guapa, habladora, limpia, luminosa, morena, novedosa, nueva, pequeña, preferida, primera, profunda, rosa, satisfecha, sucia, vieja. Esos son adjetivos femeninos. Miren que aquí también hay una pista importante.
Casi siempre los adjetivos en femenino también terminan en A, ¿cierto? Hermosa, bella, ¿cierto? ¿Y qué son los adjetivos? Acordémonos, los adjetivos son palabras que me indican cómo es o cómo está los sustantivos, es decir, los nombres de lo que de todo cuanto existe. Si yo digo la silla es roja, roja es el adjetivo y en este caso es un adjetivo femenino, ¿listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Ella era una mujer alta. Entonces, el adjetivo siempre me responde o me dice ¿cómo es? ¿Cómo es la mujer? Alta. Entonces, en este caso es un adjetivo femenino. Esas flores son realmente bellas. También es un adjetivo femenino. La gata blanca. No puedo decir la gato blanco. ¿No? ¿Cierto? Me queda mal. Entonces, blanca es un adjetivo femenino. Esa actriz está delicada. ¿Listo? Delicada también es un adjetivo femenino. Constanza es una niña muy guapa. Entonces, ¿cómo es Constanza? Guapa. Y guapa es el adjetivo y en este caso sería femenino. Tuvimos una idea novedosa. Novedosa también sería en este caso un adjetivo femenino. La ropa está limpia cuando llegamos al hotel. La casa era amplia y luminosa. Amplia y luminosa son adjetivos femeninos. Su piel morena resaltaba su profunda mirada. Morena y profunda también son adjetivos femeninos. Entonces, como estoy hablando en femenino, pues el adjetivo debe también estar en femenino. ¿Listo? Y acuérdense que el adjetivo son esas palabras que a mí me indican cómo es o cómo son las cosas. ¿Cómo es la mujer? Alta. ¿Cómo son las flores? Bellas. ¿Cómo es la gata? Blanca. ¿Cómo es la actriz? Delicada. ¿Cómo es Constanza? Guapa. ¿Cómo tuvimos esa idea? Fue novedosa. ¿Cómo está la ropa? Limpia. ¿Cómo estaba la casa? Amplia y luminosa. ¿Cómo es su piel? Morena. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa pregunta me ayuda a descubrir un adjetivo. Y adjetivos son palabras que te indican una cualidad, una característica de todo cuanto existe. ¿Cómo está mi uña? Grande. Grande es el adjetivo. ¿Cómo son mis ojos? Verdes. Verdes es el adjetivo. ¿Cómo son mis cejas? Largas. Entonces, largas es el adjetivo. ¿Cómo son? ¿Cómo es? ¿Listo? Esos son los adjetivos. Ahora, pueden ser en femenino si estoy hablando en femenino y pueden ser en masculino, que ya vamos a verlo si estamos hablando en masculino. Entonces, ejemplos de adjetivos en masculino. Alto, bajo, barato, blanco, bueno, cómodo, delgado, delicioso, estudioso, frondoso, gordo, juguetón, llorón, morocho, segundo, sabroso, rojo, rabioso, protector, pequeño, peludo. Miremos ejemplos. El tigre blanco es una especie en peligro de extinción. ¿Cómo es el tigre? Blanco. El adjetivo es blanco y en este caso sería un adjetivo masculino. ¿Listo? El dedo gordo. Gordo. ¿Cómo es el dedo? Gordo. Entonces sería un adjetivo masculino. El monte era alto. ¿Cómo es el monte? Alto. Entonces es un adjetivo masculino. Este auto es demasiado bajo. ¿Cómo es el auto? Bajo. Entonces ese sería un adjetivo masculino. Es un buen negocio. Buen es un adjetivo masculino. Ese espejo no fue barato. Barato es un adjetivo masculino. Sus dientes eran pequeños. Pequeño es un adjetivo masculino. Su delgado cuerpo denotaba su enfermedad. Delgado, adjetivo masculino. Lo encontrarás en el segundo cajón. Segundo, adjetivo masculino. Nos sentamos debajo de la sombra de un frondoso árbol. ¿Cómo estaba el árbol? Frondoso, adjetivo masculino. Que no se me acerque ese perro peludo. ¿Cómo es el perro? Peludo. Entonces peludo es el adjetivo masculino. El vecino era un niño llorón. ¿Cómo es el vecino? Llorón. Entonces, ¿cuál es el adjetivo? Masculino, llorón. El gato juguetón. Juguetón. ¿Cómo es el gato? Juguetón. Entonces, juguetón es el adjetivo, en este caso masculino. Noten que aquí en este caso estoy hablando en masculino, por lo tanto los adjetivos tienen que ser en masculino. Recuerden que no me quedaría con concordancia si yo digo el tigre blanca o el dedo gorda o el monte o la monte alta. No tiene sentido, no tiene concordancia. Concordancia significa que tenga sentido. Repasemos entonces con estas oraciones. Tengo, la gata trepa el tejado, en femenino. Y aquí tendría, el gato trepa el tejado. Miren, a simple vista ustedes pueden darse en cuenta que la gata, estamos hablando de una sola, por lo tanto estamos hablando en singular y debe conservarse de singular. Y aquí el gato, estoy hablando de uno solo, también está en singular, ¿cierto? Entonces analicemos cada una de sus partes. La, en este caso sería un artículo
femenino en singular. Acuérdense que los artículos yo ya se los conté antes, ¿cierto? Y decíamos que son. Hola mis chiquitos bellos y hermosos, bienvenidos. En este videíto vamos a explicar lo correspondiente al desarrollo de la página 67 de nuestro libro correspondiente a la concordancia. Cuando nosotros hablamos de concordancia es esa capacidad que tenemos para escribir o pronunciar o interpretar un mensaje que tenga sentido. Si no tiene sentido, probablemente nosotros no vamos a poder entender. Como por ejemplo, si nosotros decimos el gato trepaba en el tejado. Si ustedes miran ahí se nota como un error de concordancia y algo que no podemos comprender muy bien. Entonces, en ese caso, algo sucedió y en la manera en que estábamos escribiendo, algo nos falló. ¿Qué significa la concordancia? La concordancia significa que nosotros escribimos en el mismo género o en el mismo número. Y cuando hablamos de género puede ser masculino o femenino y cuando hablamos de número puede ser singular o plural. Vamos entonces a mirar que aquí Luisa escribió el siguiente título: Los pájaros salvajes duermen en árboles grandes. Si tú miras hay algo que está pasando en ese título y probablemente eso que tú descubres que tiene como ciertos errorcitos de concordancia deben corregirse para que ese título quede bien apropiadamente. Entonces ustedes aquí en su recuadro verde van a corregir ese título. Muy bien. En el segundo punto nos piden que analicemos las siguientes oraciones. Tenemos el, que es un artículo masculino en singular, y castillo, que es un sustantivo masculino, está también en singular. Estaba es el verbo y destruidos es un adjetivo masculino en singular. Si ustedes miran, si el artículo es masculino, el sustantivo debe ser masculino y el adjetivo debe ser masculino. Si yo escribo en singular, debo también tener el sustantivo en singular y debo también colocar el adjetivo en singular. A eso nos referimos cuando hay concordancia. ¿Qué pasa si yo cambio el artículo por un artículo femenino? Ejemplo, la castillo estaba destruido. No tiene sentido y no tendría concordancia. Muy bien, en la siguiente oración nosotros tenemos unas gatas sucias entraron a la cocina vacía. Si nosotros miramos, unas es plural, gatas está en plural, sucias está en plural. Entraron a la cocina vacía. La cocina vacía también está en este caso ya en singular porque hace parte de otra oración. Pero al unirlas, ¿cierto? Con este conector, nosotros vamos entonces a tener dos tipos de concordancia, pero deben mantenerse en el mismo sentido. Así, unas está en plural, gatas está en plural y sucias está en plural, ¿cierto? A su vez, unas es femenino, gatas en femenino y sucias en femenino. Y en este caso, la es en femenino, cocina en femenino y vacía en femenino. La en singular, cocina en singular, vacía en singular. Bien, entonces mis amores, sigamos analizando. Concordancia del género. Acuérdense que si hablo de género es femenino o masculino. Y si yo hablo de concordancia de número es singular o plural. Muy bien, entonces en la concordancia de género tenemos el lobo, miren, el artículo masculino, lobo, sustantivo masculino, y el adjetivo pues también debemos colocarlo en masculino. El lobo es peligroso. ¿Qué pasa si nosotros dejáramos algo en femenino? Ejemplo, el loba es peligroso. No tiene sentido. Y si cambiamos el adjetivo, el lobo es peligrosa, tampoco tiene sentido. La loba es peligrosa. Miren que aquí está en femenino, entonces debe conservarse en femenino. Y aquí, en este caso, en número tengo María compró un saco pequeño. Aquí tengo un artículo singular, saco, sustantivo en singular y pequeño, adjetivo en singular. María compró unos sacos pequeños. Unos, en este caso, es el artículo en plural, sacos, sustantivo en plural y pequeños, adjetivo en plural. Entonces miren que ahí, en ese caso, nosotros estamos manteniendo la concordancia. Muy bien, entonces chiquis, esto es solo comprensión, análisis e interpretación. Cuando nosotros ya estamos listos, podemos entonces avanzar a la siguiente página, que es la que nos corresponde, ¿cierto? Y vamos a empezar a establecer, ¿cierto? Nos dice que escribamos oraciones con la clase de palabra que nos están indicando. Que sigamos el ejemplo. ¿Qué sucede? Si nosotros miramos, nos dicen en el ejemplo, artículo femenino singular. Cuando hablamos de artículos,
Muy bien, entonces tenemos acá que nos piden que escribamos oraciones respondiendo a lo solicitado. Si nosotros tenemos artículo masculino plural, recuerden que para el masculino tenemos en plural los o unos. Si nos piden un sustantivo masculino en plural, entonces ustedes es el nombre de algo que esté en masculino. Por ejemplo, perros, gatos, porque están pidiendo que sea en plural. Un verbo que sea afín a lo que estamos escribiendo. Un artículo femenino en plural. Entonces aquí ya nos piden un artículo, pero en femenino y que sea en plural. Para el femenino tendríamos las y unas. Y un sustantivo femenino en plural. Entonces si yo digo las niñas, entonces en este caso niñas sería un sustantivo que es el nombre de algo en femenino y en plural. Y un adjetivo femenino en plural. Entonces para conservar la concordancia. ¿Listo? Yo podría decir acá, los perros asustan las niñas hermosas. ¿Listo? Y ahí tendría mi oración. Miramos en el siguiente caso. Entonces busquemos un artículo masculino en singular. Para este caso, los artículos en masculino, pero en singular serían el o un. El sustantivo ustedes lo eligen, el verbo lo eligen y el adjetivo pues en relación a lo que ustedes estén escribiendo. Y aquí un artículo femenino en plural, recuerden que es las y unas. Sustantivo femenino en plural, un adjetivo en femenino en plural, un verbo, un sustantivo masculino en plural, acuérdense que puede ser los o unos. Y el adjetivo masculino en plural, acuérdense entonces en relación al sustantivo, ustedes colocan el adjetivo. Acuérdense que los adjetivos son palabras que mencionan cómo son las cosas, los animales o las personas, ¿cierto? Si yo digo grande, pequeño, redondo, ovalado, todos ellos son adjetivos. Para el siguiente punto tenemos que escribir en plural las oraciones que están en singular y en singular las que están en plural, es decir, cambiar, en este caso, el número. El bosque es tenebroso, miren que está en singular, el bosque es tenebroso. La idea es que lo pasen a plural, los bosques son tenebrosos. Aquí en este caso, unos jugadores talentosos vendrán el sábado. Ahí está en plural, la idea es que ustedes lo pasen a singular. Entonces, un jugador talentoso vendrá el sábado. Así continúan con las siguientes oraciones. Y en el tercer punto, mis amores lindos, entonces tenemos que analizar las siguientes oraciones, ¿cierto? Es decir, definir si es un artículo, un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Palabras claves para que les ayude. El artículo siempre me indica el género, ¿cierto? Si yo digo los es masculino, si digo las es femenino. El sustantivo me indica el nombre de algo, de alguien, de un animal, de una persona. Ejemplo, mesa, tablero, silla, mamá, papá, hermana, tío. El verbo me indica la acción, es decir, qué están haciendo. Y en este caso el adjetivo me indica la cualidad o cómo es o cómo están esas personas o esos animales. Miren aquí, entonces ustedes identifiquen el doctor usa una bata blanca. Entonces vamos a hacerlo con esta oración y ustedes lo hacen con las siguientes. El en este caso es un artículo, en este caso sería un artículo masculino en singular. Doctor sería un sustantivo, es decir, el nombre de alguien en este caso, y sería un sustantivo masculino en singular. Usa es el verbo. Una es un artículo femenino en singular. Bata es un sustantivo femenino en singular. Blanca es un adjetivo femenino en singular. ¿Listo? De esta manera nosotros tendríamos cada una de las partes de las oraciones. Hagan lo mismo con las siguientes dos oraciones y ya entonces vamos a revisarlo a través del grupo.